Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más al nuevo episodio de los libros de China. Hoy vamos a hablar de un librito muy sencillo, muy antiguo, que la mayoría de la gente que conoce China ya lo tendrá, pero que es muy interesante. Es de estos libros que uno está continuamente leyendo y siempre va sacando nueva información. Me refiero a este libro titulado El hombre que vendió un fantasma. Creo que hay una traducción también española y esta es una edición de 1990. Se publicó anteriormente en 1957 y la tradujeron Xiang Yiyan y Gladys Yang, que se dedicaron a realizar bastantes traducciones de libros de cuentos, de prosa y de algunas poesías y algunas otras cosas durante los años 50 y 60. Este libro en concreto, aunque bueno, el título pues parece no ser tan claro, lo que tiene es una serie de selecciones de algunos de los libros que se dedicaban a tratar los cuentos maravillosos, también llamados Chiquai, ¿no? Y entonces vemos que tiene algunos cuentos que vienen del libro de las maravillas, otros del Shousheng-Chi, que tiene algunas cosas traducidas al español, otro de la memoria de las cosas extrañas, otro de los memorias de los inmortales, de los registros de fantasmas y espíritus, del nuevo Shousheng-Chi, de los cuentos de Xichie. Bueno, en realidad tiene casi de 15 libros diferentes, tiene selecciones, ¿no? Y en total hay unas 50 pequeñas narraciones. Estas narraciones, aunque habitualmente las leemos como si fueran unos cuentos un poquito extraños, en realidad tienen un valor social y religioso muy importante. Ellos fueron recogidas generalmente por los autores de estas antologías entre la gente popular, en el medio no académico, no intelectual. Y entonces son, digamos, una ventana que tenemos para conocer la religión popular de los siglos 3 a 6 o 7 en la historia de China. Pero, dado que la religión popular no ha cambiado tanto, podríamos decir que nos proporcionan materiales para entender de una forma más clara la religión popular en cualquier momento de la historia china. Y por eso son libros que hay que leer continuamente, porque cuando estás empezando a aficionarte a la cultura china, los lees pues, con el placer que lo puede leer cualquier persona que no sepa nada de China, como historietas muy interesantes, muy divertidas, extrañas, como se llama. Cuando vas conociendo un poquito más la cultura china, vas descubriendo que algunos aspectos de ella que a veces te llamaban la atención, pues aparecen aquí en estos libros. Y cuando vas conociendo más, pues vas descubriendo más cosas. Bueno, aparte de recomendaros la lectura de este libro y la compra, el que no lo tenga, porque es de los libros que hay que tener de cabecera, ojeándolo para hablaros de él, he visto un cuentecito bastante curioso, porque nos muestra cómo se creaban las deidades en China. Se llama La hermana Ting. Y os lo voy a traducir directamente en inglés, espero que me quede bien. Ting era una muchacha de 16 años de Tanyang, que estaba casada con Xian de Chuanqiao, al sur del río Huaihai. Su suegra era bastante mala, y si la chica no acababa sus tareas en un cierto tiempo, era golpeada cruelmente o con el látigo. En el día noveno del noveno mes de ese año, Tim se ahorcó. Su espíritu estuvo fastidiando a los hombres y a través
de algunos chamanes anunció: como tengo pena de las jóvenes esposas que no pueden descansar de su tarea, que ellas descansen el 9º día del 9º mes. Ningún trabajo se debe hacer ese día. Ella aparecía también en forma humana con un vestido verde, atendida por una sirvienta. Un día fue al paso de New Chu a encontrar para cruzar el río. Cuando pidió a 2 hombres que estaban allí pescando que le llevaran en el barco, ellos se rieron de ella. Sé nuestra mujer y entonces te cruzaremos, le dijeron. Yo pensaba que erais personas decentes, le contestó la muchacha, pero ya veo que estáis locos. Si sois personas, pereceréis en el barro. Si sois fantasmas, lo haréis en el agua. Y así ella siguió por la orilla llena de cañas y poco después se encontró con un anciano que llegaba con un barco cargado de heno y le pidió también que le cruzara el río. El anciano le dijo: mi barco no tiene una techumbre. ¿Cómo vas a viajar sin estar cubierta? Esa no es forma de viajar para una muchacha. Pero ella le dijo que no importaba. Así que el anciano quitó la mitad del heno de su barco y la cruzó el río. Cuando alcanzaron la otra orilla y se estaba alejando, ella le dijo: yo no soy una mujer viva, sino un espíritu. Podría haber cruzado el río yo sola, pero quería que mi presencia fuera notada. Has sido una buena acción por tu parte, por traerme a través del río, y te estoy muy agradecida. Te voy a pagar tu amabilidad. Cuando vuelvas a donde me recogiste, encontrarás algo extraño que te dará una gran alegría. El anciano le dijo: solo estoy temeroso de que hayas tenido una travesía poco cómoda. ¿Cómo vas a tener que ayudarme? Y ahí se separaron. Cuando volvieron a la orilla opuesta, descubrió 2 hombres que yacían boca abajo en el agua. Y un poco más para allá encontró miles de peces saltando a la orilla, llevados por el viento. Así que el hombre abandonó su heno y llenó la barca de peces. Luego el fantasma de Ting volvió a Tanyang. El 9º día del 9º mes es una vacación para las mujeres que no tienen que trabajar. Y todavía hay algunos altares por esa zona dedicados a esta hermana. Punto. En realidad, como queda un poco claro en este cuento, los espíritus generalmente eran el alma de las personas que no tenían nadie que les hiciera ceremonias y les alimentara. Entonces la muchacha Ting ha muerto sin descendencia. Digamos que su alma es un alma hambrienta, como llaman los chinos. Pero a la vez hay algunas muertes que son más desagradables, como es en este caso el suicidio y como lo era en otras ocasiones el morir ahogada, suicidada o no. Y esas almas se consideraba que eran especialmente poderosas. Por ejemplo, en este caso, la aparición de Tin a la orilla del río supone que ya empieza a cobrar cierta fama. Como pasa en Occidente, ella realiza algunos milagros.
en este caso, pues conseguir una buena carga de peces para el anciano que le ha ayudado, o hacer que los otros dos, no sé ahora cómo llamarles, desagradables, tampoco abusadores porque no le hacen nada, simplemente le proponen un intercambio bastante grosero, perezcan de mala manera. Pero en otras ocasiones, o sea, ahí ya tenemos establecida la potencia del espíritu de la señora Tin. Y el saber que posteriormente se creó una fiesta, que es una fiesta por toda China, el 9º día del 9º mes lunar, en el que las mujeres descansan, nos da una idea que posteriormente su eficacia fue cada vez mayor. ¿Eso cómo se puede saber? Bueno, pues después de que Tin haya alcanzado una cierta fama, cuando hay una sequía, cuando la gente tiene una enfermedad, cuando no se puede quedar embarazada o cuando hay cualquier otro problema, la gente le reza. Y si ven que ese rezo es efectivo, pues su fama se extiende. Y al extenderse su fama, pues se le van consultando para asuntos mayores, ya no solamente asuntos que tienen que ver con la vida de la gente que está en su pueblo, sino a veces ya en la prefectura, en la provincia. Y entonces, si todas estas veces que se la consulta o que se le pide, sobre todo, suele ser en el interior, acabar con una sequía o proteger de unas inundaciones o de una epidemia. En la costa muchas veces es también muy importante proteger a los barcos o a las armadas imperiales, que ese fue el camino a la santidad de la emperatriz del cielo. Entonces, si se demuestra que esta señora es efectiva ante este otro serie de problemas, va cogiendo fama cada vez mayor. Y al final se convierte en una deidad, porque esa fama no solamente la tiene que coger, sino que tiene que ser refrendada por el emperador. El emperador en China era como el Papa en Occidente. Era el sumo sacerdote de la religión china. Y entonces ellos iban otorgando títulos, digamos que los gobernadores de las provincias podrían ser como los obispos, y ellos podían otorgar ciertos títulos locales a estos espíritus que se veía que estaban protegiendo a la gente, pero para otra serie de títulos hacía falta que el emperador lo otorgara. Claro, con las pruebas que proporcionaba sus funcionarios en esta zona. Bueno, pues ya hemos visto cómo un cuento solo de este librito, de esta serie tan maravillosa, nos cuenta tantas cosas sobre China. Ya seguiremos hablando de otros libros.